Le diste live. Buenas tardes y bienvenidos todos a la Iglesia Católica Corpus Christi. Le pedimos que por favor apaguen o silencien sus teléfonos celulares en reverencia a la Santa Palabra de Dios. Hoy es el domingo de la Pasión de Cristo. La intención de la Santa Misa se ofrece por los difuntos Victoria Herrera, Arnulfo Aguilera Pérez, y también vamos a orar en sus 40 días de nacido Eliseo Hércules. Se ponen todos de pie para iniciar la Santa Misa. Pequé, pequé, Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tus penosas llagas, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Por tu dolorosa madre, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo que no tiene comparación, esta epidemia que nos mantiene separados, a la misma vez la Iglesia se reúne mediante la oración y estos medios de comunicación para celebrar, continuar el misterio pascual. Hoy, Domingo de Ramos, que se llama tradicionalmente, que es el Domingo de la Pasión de Cristo. Así que al iniciar la Semana Santa, que se sientan todos acogidos en esta liturgia solemne, que Dios le comunique a cada uno su gracia y le dé su paz. De antemano quiero reconocer estos voluntarios valientes que están con nosotros. Tenemos los espacios guardados, así que Juan Antonio, que está grabando detrás de la cámara, Bianca García, que está con nosotros de lectora, Cipriano Barrero, el servidor y también lector, miembro de la Guardia de San Miguel, y este servidor, el Padre Luis. Que todos se sientan acogidos como la iglesia que somos. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia Universal la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente, al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y los tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unas pocas palabras. Solamente les invito a que meditemos la pasión del Señor cuando estemos proclamándola, pero también pidiendo al Señor, el Espíritu Santo, que nos revele quiénes somos en este desenvolvimiento de los misterios pascuales. A veces la tentación es ser amigo de Jesús cuando están los tiempos buenos. Y él, al entrar a la ciudad de Jerusalén, entró como un héroe. Cuando habían campañas de batallas o juegos de deportes de estilo combativos, se llamaba el favorito el héroe de uno. Y Jesús entra a Jerusalén como un héroe hoy. Pero en pocos momentos después, pocos días, estarán gritando muchos: crucifícalo, crucifícalo. Qué contraste más raro, ¿verdad? En eso meditaremos un poco después en la homilía. Así que busquemos que el Espíritu Santo sea quien nos conduzca en esta gran celebración y nos revele la profundidad o la falta de crecimiento en nuestra fe. Queridos hermanos, imitando entonces la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz. Hosana, 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 hosana. Viva el Hijo de David. Viva el Hijo de David, hosana en el cielo, hosana en el cielo. Escuchemos atentos a la palabra de Dios. Primera lectura. No aparté mi rostro de los insultos y sé que no quedaré avergonzado. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al hábito con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor, que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Segunda lectura. Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si pueden en casa todos de pies para la lectura de la Pasión. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme.
Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno. ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciaba la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciaba la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo, Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó, Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiera, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y les encontró dormidos, dijo a Pedro, ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo, Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo, Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo le dé un beso, ese es. Apréndalo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, Maestro. y lo besó. Jesús le dijo. Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? enseguida dijo Jesús a aquella chusma, Han salido ustedes a apresarme,
como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprehendieron, pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestigan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron. Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle las bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivinen quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: ¿Tú también estabas con Jesús el Galileo? Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba haciendo el zaguán, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: ¿También esa andaba con Jesús el Nazareno? Él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la hora, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron. ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precios de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió.
hasta el punto que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo, pues, Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quiere que le den en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy ha sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo. ¿Y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías? Respondieron todos. Crucifícalo. Pilato preguntó, ¿Pero qué mal ha hecho? mas ellos seguían gritando cada vez más fuerza. Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama. Pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Eli, Eli, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Todos de rodillas.
todos de pies. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban también ahí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que lo entregaron. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues a asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentar todos. Okay. Este evangelio es un evangelio de contrastes. Hay un comentarista de aquí de la Conferencia Episcopal de Obispos, el padre Greg, un franciscano que tuve el gusto de conocer el año pasado como director espiritual de nuestra conferencia de sacerdotes. Él y yo pudimos compartir nuestras ideas acerca de las peregrinaciones a la Tierra Santa. Él tiene un amigo que es profesor bíblico y con él tuvieron una conversación acerca de este evangelio de hoy. Entonces, le doy gracias al padre Greg por sus comentarios en la página de la conferencia. Pueden visitarlo, hay muchos videos en YouTube también para que gusten ustedes de lo que dice. Claro, son en inglés. Pero quiero compartir esta lista de contrastes. Nuevamente, al inicio de la misa, les pedí que pidiéramos al Espíritu Santo que nos revelara quiénes somos en esta pasión de Cristo. Primero, que Jesús da pan de vida, copa de perdón, cáliz de salvación, y los discípulos prometen una fidelidad inquebrantable. Aunque todos te abandonen, Señor, yo no te voy a abandonar, ¿verdad? Siempre seré fiel. Y el traicionero también dice, ¿verdad? ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo Él? Jesús que le dice, tú lo has dicho. Primer contraste. En el jardín de Getsemaní,
un lugar donde podemos ir a ver cuando estamos de peregrinación ahí. Jesús ofrece su oración, una oración de fe al Padre, a Dios Padre, y a la misma vez la fe y los corazones de los discípulos como que les falta, ¿verdad? Se quedan dormiditos, no tan fuertes como decían que iban a ser. Judas trae la chusma, como escuchamos, ¿verdad? El gentío violento para arrestar a Jesús con palos y espadas. Y Pedro saca una espada. No dijo el nombre de Pedro en este momento, en el Evangelio de viernes sí lo dice, pero la saca y le corta la oreja del siervo. Y Jesús dice que el que vive por la espada muere por la espada. Lo que el Señor es contraste a esa violencia, ese gentío violento, es que Él quiere que todos nos comportamos como el hombre de paz. Él no tiene su reino de la tierra, lo que Él tiene es un reino de cielo y no es de este mundo, con su violencia, el Dios de paz. En el Sanedrín, la verdad del reino de Dios se expone y a la misma vez se expone la falsedad de este mundo en los corazones cerrados de esos líderes. Jesús proclama su venida en gloria y los líderes solamente observan o acusan blasfemia. No pueden ver más allá de sus creencias. En el arrepentimiento, Pedro se echa a llorar amargamente por sus traiciones. No lo conozco, se los juro que no lo conozco. Judas se desespera. El Judas que si en cualquier momento hubiese mirado a Jesús y le pedía perdón, Jesús lo hubiera perdonado, pero se desespera y se ahorca, se mata. Pilato, que le ofrece al pueblo esa oportunidad de escoger, ellos escogen a Barrabás y no su verdadero rey. Pues vemos que entre el gentío hay algunos que sí aceptan a Jesús y vienen a creer. El prisionero justo que está al lado del Señor, o el buen ladrón, como le llamamos en la historia, sale del gentío este señor que se llama José de Arimatea y las mujeres fieles que están ahí. Jesús es abandonado en la cruz y a pesar de eso ora por el perdón de todos. Y las mujeres vienen a reconfortarlo y permanecen, aunque echadas a un lado, pero permanecen con él. Y el centurión pagano profesa su fe. Y al final vemos el contraste de las tumbas vaciándose, de los santos que esperaban al Mesías. El judío fiel, José, entierra a Jesús y los soldados creen en él. Los soldados que ven todo este espectáculo por fin dicen, en verdad, este era el Hijo de Dios. Contraste de luz y de oscuridad, de sombra. Esto es de veras la elección que nos cuesta cumplir y hacer hoy Domingo de Ramos al inicio de la Semana Santa. Vamos a acompañar a Jesús. Dios quiera, ¿verdad?, que los ramos, una cosa verde en este momento, en pocos días estarán muy sequitas y color marrón, se volverán un poquito más oscuras. Simbolizan, ¿verdad?, la persona que sigue a Cristo en los buenos tiempos. Cuando estamos diciendo, Hosana, bendito el Hijo de Dios,
el hijo de David, bienvenido, y lo acogemos. Pero cuando viene la cruz, resulta algún sufrimiento, un tiempo de pruebas. Algo que estamos viviendo todos juntos, ¿no? Un tiempo de pruebas en esta epidemia de la coronavirus. Un pajarito tan pequeño que no lo podemos ver, que ataca el cuerpo humano y que posiblemente puede hacer estragos con nuestra salud. ¿Qué amenaza? Una amenaza que ni podemos ver. Imagínate cómo somos, que nos hemos desesperado. Hay quienes se han desesperado. El cristiano tiene que relucir como hombre y mujer de esperanza para llevar el mensaje de que no debemos temer la cruz. Tenemos que subir al Calvario con Jesús, ascender ese monte, aceptar la cruz y ahí, como cuerpo místico de Cristo, ofrecernos al Padre junto a Él. Él nuestra cabeza, nosotros los miembros, para que entonces así de esa forma proclamemos la verdad que el sufrimiento tiene resolución. Sirve para la resurrección, porque en pocos días este Jesús, este mismo Jesús que dijo: destruid el templo, en 3 días lo levantaré por sus propias fuerzas, como Dios que es, así lo hizo. Y se logró el milagro, que si seguimos a Jesús, mantenemos los ojos firmes en Él, subimos, ascendemos, Calvario, la resurrección es la promesa que obtendremos, que tendremos, mis hermanos y hermanas. En este domingo nuevamente de Cuaresma, sigamos al Señor. Preguntemos, ¿cuál de ellos, de todos estos caracteres o personajes, soy yo? ¿Quién soy, Señor? Dios quiera que aunque pecador y a veces traicionero, seamos como Pedro al final, que seamos el pueblo arrepentido y digamos: perdóname, Señor, tú sabes que te amo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que a pesar de mis flaquezas, yo te amo. Y el Señor nos perdonará. Dios quiera que más aún seamos como María Santísima, las mujeres que estuvieron ahí a la par con el Señor. Venga lo que venga, seamos fieles siempre a Él. Y que Dios los bendiga en esta Semana Santa. Continuamos con nuestra liturgia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos de pies ahora hagamos la profesión de fe. Creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza al Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
En la cruz, Jesús contestó la oración del ladrón. Presentemos nuestras preocupaciones al Señor de la vida. Por todos los dirigentes de la Iglesia, tanto laicos como ordenados, para que sigan llevando a todos los pueblos la buena nueva del Señor crucificado y resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los jefes de Estado y gobernantes de las naciones, para que, imitando la humildad de Cristo, guíen a su pueblo hacia la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las personas que dedican su vida al servicio de los demás, para que sigan sirviendo sin fatigarse, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los perseguidores en su lucha por la justicia, para que el sufrimiento de Jesús les dé consuelo y se gocen en su resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los reunidos ante esta mesa, para que perseveren en la oración y apoyen a los que van a recibir los sacramentos de iniciación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora por cada petición también de nuestras almas y corazones, particularmente por todos los enfermos con la coronavirus, para que se mejoren. Y también oremos, hermanos y hermanas, por todos los médicos, las enfermeras, todos los técnicos de los hospitales y todos los que aportan a esa labor. Que Dios bendiga sus esfuerzos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Señor Dios, tú aceptaste el sacrificio de tu Hijo por nuestros pecados. Ahora recibe estas peticiones y las que están en nuestros corazones y almas, porque te lo pedimos todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Incienso. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros
por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Pueblo. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús es necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual siendo inocente se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado, por salvar a los culpables, con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis un celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Los que puedan de rodillas. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación de los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte, y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor,
Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Ronald, del orden episcopal y de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los que aquí reunidos, de todo tu pueblo santo que se reúne a través de los medios de comunicación y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. De rodillas los que puedan. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Antífona de la comunión. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Comunión espiritual para aquellos que no pueden recibir en este momento. Oh Jesús mío, yo creo profundamente que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Aunque en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven a mí tan siquiera espiritualmente a mi corazón. Y me abrazo a ti, Señor, como si ya estuvieses ahí. Me uno a ti completamente y de todo corazón. Jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Inclinen la cabeza para la bendición solemne. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca hacia la vida eterna. Amén. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Prosit in omnibus et singulis.